Entonces vemos aquí un cronograma, porque ya está puesto en el tiempo, en el calendario, donde vemos que hay una secuencia de actividades. Un tema muy frecuente, un tema muy digamos, no sé, no diría cuestionado, pero sí preguntado, es cuál es la diferencia entre partida y actividad. ¿Por qué hablamos de actividades y por qué no podemos o no deberíamos programar a nivel de partidas? O si la partida constituye una actividad. Bien, la actividad es la unidad mínima de ejecución de trabajo, es la unidad de obra, es decir, es la unidad de trabajo. La unidad de obra sería la partida. La unidad de obra es un punto de control que sirve para efectuar una valorización, un pago. Y la partida está constituida por actividades, ¿bien? Y las actividades son las tareas específicas. Yo defino actividad de una forma más simple, es lo que hace una cuadrilla de trabajo, lo que hace una cuadrilla de obreros, es una actividad, ¿bien? Y dentro de la actividad están las tareas, las subtareas, etcétera. Entonces hay toda una serie de desagregación de una partida más allá de la partida, y lo que vemos pues es que la ley y además las buenas prácticas nos dicen que se programa por actividades, porque es la unidad mínima de trabajo, y que tienen que establecer una secuencia. Entonces, estas flechas que se ven que suben y bajan, y que ven que unen estas actividades, es justamente lo que representa esa secuencia. Y vamos a ver que la secuencia tiene también varias formas de definirlo. Y no solamente la secuencia, sino también la dependencia, es decir, una actividad depende de otra de una manera específica. Pueden estar en secuencia, pero puede ser que la dependencia tenga una diferencia. Entonces también hablar de cronograma es hablar de actividades, es hablar de vínculos, es hablar de secuencias, es hablar de dependencias, es hablar de holguras, es hablar de rutas críticas. Entonces hay todo un lenguaje asociado a la programación que es necesario conocerlo para poder interpretar qué cosa nos ha dicho o qué cosa nos dice la ley o las buenas prácticas cuando menciona que se tiene que analizar el impacto en la ruta crítica, se tiene que programar por actividades asociadas a partidas, se tiene que hacer un cronograma de avance de obra valorizado. Entonces, este cronograma, que ya tiene todos estos vínculos, tiene fechas de inicio, fecha de término, o sea, lo llevamos ya a un formato más cómodo, que es algo así como una planilla Excel, donde vamos relacionando dos conceptos importantes, los presupuestos y el recurso mano de obra. Porque el recurso mano de obra es el que ejecuta la obra, es el que hace que la obra se convierta en una realidad. Y el presupuesto es lo que cuesta hacerlo. El presupuesto comprende mano de obra, equipos y materiales. Entonces, se establece incidencias, es decir, cuánto pesa una actividad dentro de un programa o un cronograma. Y el peso está dado principalmente por la mano de obra, el peso físico. El peso económico está dado por la incidencia del presupuesto. Entonces, tenemos que relacionar este peso físico con este peso económico. Y entonces tendríamos lo que conocemos como la curva S. La curva S se llama así por la forma. Bien, no es la inicial ni la sigla de nada, porque tiene la forma de una S. Aunque esta parece otra cosa, pero normalmente es una curva que tiene una forma aproximadamente a una S. Y la curva S entonces puede ser de avance físico o puede ser de avance económico o de avance valorizado. Entonces, si las reglas de valorización nos dicen que nosotros tenemos que valorizar de acuerdo a un avance físico, ponderando las actividades relacionadas con esa partida, entonces vamos a poder distribuir por cada una de las actividades cuánto es lo que podríamos valorizar. Entonces tiene que haber una relación lo más cercana posible a lo que vamos realmente a valorizar. Y esto implica pues distribuciones probabilísticas, distribuciones de trabajo, etcétera, que también son conceptos que tienen que manejarse para efectos de establecer esta programación de valorización periódica. Y después le podemos dar algunas formas, como por ejemplo una forma de histograma o de valores parciales, o una forma de valores acumulados. De manera tal que tenemos aquí una buena herramienta
para poder enfrentar una controversia en la cual nos dicen, por ejemplo, estás atrasado por más allá del 20% de tu cronograma de avance valorizado. Entonces, si no relacionamos el avance físico con la valorización y simplemente hacemos una distribución proporcional de los avances, pudiera ser que caigamos en ese rango de 20% que implica intervención económica y otras cosas. Sin embargo, en la realidad la obra no tiene ese atraso, simplemente que la valorización no lo ha reflejado correctamente. Entonces, este es un tema pues, que lo vemos muchas veces en las controversias y que si no tienen un buen punto de partida, entonces es bastante más complicado su demostración o su convicción, su convencimiento a nuestro cliente, a la supervisión y en última instancia al árbitro, de que pudiéramos no estar atrasados dentro pues, de los límites que nos permite o no la ley.